Padre Santo, en el nombre de Jesús, unidad, que tú nos permites estar aquí reunidos junto a la iglesia, mis hermanos, tus hijos y los hermanos que nos acompañan allí en las redes, Padre, pidiendo tu guía, tu dirección, que tú nos des ese conocimiento, esa sabiduría para seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Gracias te damos, lo encomendamos bajo tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están aquí. Segundo cuestionario, nadie. Segundo cuestionario, no, ya pasó 3 semanas y ni se ver. Estamos en la clase de monología con la característica de los demonios. La 27 termina. Las características, seguramente deben faltar algunas más, la que tiene el estudio. Yo he agregado algunas, pero mayormente la que tiene el estudio, ¿sí? Pueden entrar solo o en grupo, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ver de referencia, algunos entraron solo y otros que tenían gran número de demonios, ¿sí? Y son a veces difíciles de vencer o luchar contra ellos, pero como decíamos clase pasada, no hay que tener miedo, porque el que está con nosotros es mayor. Amén. Si tiene a Cristo en el corazón, ¿no? Si no tiene a Cristo, entonces tiene que tener miedo. Libro de San Marcos. San Marcos, allí vamos a encontrar la hija de una mujer griega, una mujer que no era judía. Libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 24, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, había uno en ella, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahí había un demonio, había uno solo. A veces unos cuantos demonios, ¿no? Se hace difícil, pero esta mujer, la hija de esta mujer, tenía un demonio. Allí había otro hombre, en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 33 y 34, que también dice que tenía un espíritu. Libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 33 y 34. Amén. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tiene contra nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amén. También había, ¿y cuánto demonio tenía? Uno. Ahora, a María Magdalena, ¿cuánto demonio tenía? Legión, no. Estaba endemoniada, pero no tenía tanto, la María Magdalena. Tampoco tanto, pero... Lucas, capítulo 8, versículo 1 y 2, aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio, el reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Tenía unos cuantos, la Magdalena. Pero después estaba el otro, decía en grupo, decía la hermana, legión. ¿Cuánto era una legión? Un montón. Aproximadamente 6.000 soldados romanos, aproximadamente 500 y moneda. No llega a 6.000, pero para redondear se dice 6.000. Pero eso ya nosotros hace cuánto que estamos leyendo el Gadareno, ya lo tenemos que recontrasaber a eso, ¿no? Redondeamos por 6.000, más o menos, sí, 5.900 y pico.
cómo dividían los soldados romanos por legiones. El legión es de un número romano, por eso se dice legión, ¿sí? Había ya el gadareno que tenía eso. Vamos a ver a Mateo capítulo 12, también muy conocido, este año lo hemos visto mucho, que primero salió un espíritu, salió de una casa, de una persona, obviamente, ¿no? Salió el espíritu inmundo. Dice el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. Eso es lo triste, ¿no? Cuando sale y la persona o el hombre no se ocupa de servir a Dios, no se ocupa de que esté Cristo en su vida. Entonces el demonio sale, se va, pero cuando vuelve dice que la encuentra, ¿cómo? La halla desocupada, barrida y adornada. El Señor limpia, quita, pero estaba vacía, estaba desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores encima, peores que él. Se ve que tenía buenas amistades. Se va y trae otros 7 peores que él. Y entonces dice ahí, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Muchas veces sucede esto. Gente que son libertada, campañas evangelísticas, la familia les lleva o van, sienten una necesidad, porque cuando hay un demonio a veces pueden y están, pero después dice, ya está, era para lo único que vine. Cantidad de gente que viene buscando una sanidad, viene buscando una bendición, viene buscando solo esa libertad, pero después se van, no le interesa servir al Señor, no le interesa servir a Dios. Por eso su postrer estado termina siendo peor muchas veces, ¿no? Qué lindo que pueda estar Cristo en nuestra vida. Cuando mora el Señor en nuestras vidas, leímos la clase pasada que mayor el que está con nosotros. Ya le venció, ya fue derrotado Él en la cruz del Calvario. Ahora, ¿Él puede venir a molestarnos? Él puede venir a molestarnos, poner tropiezo, tentarnos muchas veces. Se atrevió con Jesús, no se va a atrever con nosotros. Ahora, si nosotros servimos a Cristo de corazón, servimos a Dios de corazón, tenemos puesto el yelmo. ¿Qué era el yelmo? De la salvación. O sea que lo que hacemos, lo que practicamos, ¿por qué nos congregamos? Es porque estamos luchando por la salvación de nuestra alma. Por eso tenemos puesto el casco de la salvación. Cubre nuestros pensamientos, cubre allá nuestros signos vitales más importantes, sabiendo que estamos luchando por una salvación grande, hermano. Dios les bendiga. Pasamos número 27. Ellos se resisten a rendirse. Ellos no quieren salir así nomás, no quieren dejar. Hemos compartido este año que la mayor adquisición de los demonios es el cuerpo del ser humano. A ellos les interesa el ser humano porque pueden hablar, pueden hacer y pueden hacer mucho daño a través de una persona. Entonces los demonios anhelan el cuerpo humano. Por eso vemos tanta maldad, tanta violencia y que no nos suceda a nosotros, el pueblo cristiano, donde también vemos que demonios operan dentro de las iglesias o dentro de algunos cristianos mayormente, ¿no? Vamos a ver algunos textos de allí. Marcos 9:26. Marcos 9:26. Amén. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. ¿Qué hizo el espíritu? Clamando
y sacudiéndole con violencia. Porque no le dejó libre, era el Señor que estaba ahí, pero no le dejó, así nomás. Parece que dijo, bueno, voy a salir, pero voy a hacer mi última maldad, mi último desastre. Le sacudió ahí con violencia y le dejó, que dice, como muerto. Y después salió, no le quedó otra que salir porque era el Señor el que estaba allí reprendiendo a ese demonio y saliendo. También Marcos 1:25 relata allí algo parecido. San Marcos 1:25, pero Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Ellos no quieren salir así nomás. No quieren salir tranquilito y listo, sino que algo tienen que hacer. Ellos se resisten, no quieren salir así nomás del cuerpo del ser humano. Por eso decimos una batalla, es una lucha que llevamos cuando oramos por un endemoniado, por gente que está atado en la oscuridad, en las tinieblas, ¿sí? Vamos a ver, hemos estudiado mucho este año el Gadareno. ¿Sí? Él tenía, dijimos recién, una legión de demonios que estaban sobre él. Aquí, mire, ponga A, B o C, como usted quiera, que vamos a ver unos puntos de aquí, cómo los demonios se resisten a salir. Está en el estudio igual, después lo va a tener, pero si el que quiere, el que toma apunte, este está completo en el estudio ahí, y yo le voy a dar algunos. Ahí mi esposa que está me está ayudando en la lectura, hoy no vino la hermana Liliana, oramos por ella, que está enferma, el hermano Enrique, que también mandó a pedir oración, que sigue allá luchando con su salud y que al final vamos a orar por ellos también, que el Señor complete la sanidad en sus cuerpos. Vamos a leer que esto no se rinden así nomás, no quieren irse así nomás, de este Gadareno. Y mi esposa va a leer en el libro de San Lucas, que San Lucas capítulo ¿cuánto? El Gadareno 8:30. Veo que a alguno le queda algo y eso está bueno, y eso es lo importante, que podamos aprender algo, que nos quede algo. Eso es lo más lindo. No venga a sentarse y salimos acá del estudio y ya no nos acordamos más nada, ¿no? Sí, no. Mañana, es hoy nomás. Tienen que hacer la prueba acá, porque van a la casa y ya no saben qué hacer. No saben cómo hacer. Muy bien. ¿Cuántos gadarenos eran? Uno. ¿Qué dicen Lucas y Marco? ¿Cuántos eran? No sé. ¿Qué dice? ¿Dónde dice? Dice Marcos 5. Viniendo al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué dice Lucas 8? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está allí a la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Cuánto era? Uno. Entonces, ¿cuánto era el gadareno? Uno. No. ¿No? ¿Cuántos endemoniados eran? No, ¿cuántos salieron al encuentro de Jesús? Uno, dice. ¿Vio que lo que estaba el pastor recién explicando? Hay que ir a las referencias. El contexto. No hay contexto. No, tiene que tener una referencia, porque los gadarenos no era uno, eran dos. ¿Y ahí está, ¿ve cómo tienen que hacer? ¿Dónde? ¿Ve? ¿Dónde está el otro? Entonces yo cuando leo, dice, ¿dónde? ¿Cuántos eran? Me interesó a ver cuánto era, le pregunto a la Biblia cuánto eran. Ustedes tienen una referencia ahí
¿Y dónde habla también de los gadarenos? Sobre el título, ahí tienen una referencia. Sí. ¿Qué dice? Mateo 8, 28 y 34. Bueno, entonces Marcos vamos a 5. Mateo 8. Mire, encima le estoy dando una ayuda para completar la otra materia. Y después se quejan que somos malos. Mateo 28. Cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vino a su encuentro 2 endemoniados. Vino a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron 2, diciendo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Cuántos son? 2. Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para Atormentar. ¿Cuántos eran? 2. 2 endemoniados de Gadareno. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Será que la Biblia se contradice? Y entonces, explíqueme por qué. Porque era más importante el gadareno que tenía legión. Y no está tan errado. ¿Qué otra explicación hay? ¿Es esa la explicación de que Lucas y Marcos expresaron más y se interesaron más? Parece que había uno que sobresalía, que tenía mayor, o uno que el que estaba ahí al frente hablando, entonces se fijaron en eso. ¿Cuál es la otra explicación? Que Marcos no estaba ahí. ¿O sí? ¿Y Lucas? ¿Estaba en esa situación? ¿Marcos fue discípulo del Señor? No, 0. ¿Lucas? Pero tenemos que saber, estamos en el tercer año de la escuela bíblica. ¿Lucas? ¿Sí estuvo? ¿Dónde estuvo Lucas? De los evangelios que estuvo, Mateo estaba con el Señor. ¿Marco? No, porque le puso 0. No estaba Marco. ¿Lucas? No estaba. Tampoco estaba. ¿Juan? Juan, sí. Juan, el discípulo amado del Señor. ¿Cómo? No. Otro 0 más. No, de los evangelios, ¿quién era? Mateo estaba y Juan. Marcos y Lucas no eran discípulos del Señor, no estaban con el Señor. Entonces Marcos escribió de oído. ¿Era discípulo? Nada. Voy a poner la prueba a esa. Pablo dice de la edad. No. Marcos era discípulo de Pedro. ¿Y sabe que no se llamaba Marco? ¿Cómo se llamaba? Juan. Juan Marcos. Marco, perdón, fue el discípulo de Pedro. Estuvo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo comprobamos esto? Decía el pastor, pregúntele a la Biblia. ¿Cómo sé yo quién era Marco? ¿De dónde era Marco? Le pregunta a la Biblia. Pedro dice allá y habla de Marco y dice, mi hijo amado. Entonces, ¿qué era? Estaba bien cerca de Pedro, ¿no? Para que Pedro diga mi hijo amado.
Estaba bien cerca. Lea Hechos 12, cuando Pedro sale de la cárcel. Nos desviamos un ratito porque me llamó la atención que no... Algo, un básico. Hay algunos viejitos acá en la iglesia que no sepamos esto. Pero bueno, por ahí nunca lo escucharon y... Hechos, capítulo 12, versículo 12. Pedro sale de la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre ¿de quién? El que tenía por sobrenombre Salió de la cárcel, el ángel lo llevó a la casa donde estaban orando por él y era la casa de Marcos. Así que lo disipula, Marcos ya conocía y lo lleva. Él también en su primer viaje misionero iba a ir por allá, dijo alguno, con el apóstol Pablo. Lucas. Marco, estamos en Marco. Era discípulo del apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Qué digo? En el primer viaje misionero, escuche también y anote por ahí, le va a servir. O anoten en la primera página del libro de San Marcos, puede anotar. También era sobrino de un tal conocido Bernabé. ¿Lo conocen a Bernabé? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? El primer compañero de Pablo, en el viaje misionero, lo llevan a Juan Marcos. Él es el que abandonó. Bien, una, bueno. Recuperó un punto. Subió un escalón más. Salió del 0 por lo menos. Él es el que abandona en ese viaje misionero. Pablo se enoja, Bernabé, también ahí se separa Pablo y Bernabé, porque era el sobrino. Y bueno, Bernabé tenía un poquito más de paciencia que Pablo, no tenía mucha paciencia. Pues dijo, déjalo, nos abandonó. ¿Sí? Ese era Marco. Entonces, Marco, ¿cuál es la explicación? Marco dice, un gadareno, que no estaba, él escuchó. ¿Sabe qué decían los antiguos? Aquellos que declararon sobre Marco, quien escribió Marco, que dice, los antiguos decían que el libro de San Marcos era las memorias de Pedro. Así lo llamaban al libro de Marcos, allá en el 140 después de Cristo, cuando certificaron que Marcos escribió este evangelio, le llamaban la memoria de Pedro, le llamaban. Porque era como andaba con él, escuchaba, y él escribía lo que Pedro decía, notaba. Entonces Pedro le contó. Pedro sí estuvo con el Señor en esa oportunidad, obviamente, y Marco anotó y quizá le llamó la importancia un gadareno. Por eso es algo de la explicación. ¿Sí? Iba a esto porque la Biblia no se contradice de ninguna manera. Por eso tenemos que ir a todos los contextos, a todos los textos que nos lleva la palabra de Dios. Y Lucas fue discípulo de... Ahora vamos a Lucas. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. ¿Sí? Y dice la Biblia que él era médico. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué decimos que Lucas era médico? ¿Y él le curaba las heridas? No. No, pero ¿por qué es médico? Sí, él escribía. Él era un médico, era médico, dice la Biblia, y todo lo que predicamos es, decimos, Lucas el médico. Pero yo digo, como decía el pastor, tenemos que ser aquellos textuales, tenemos que ser claros, porque a veces hablamos y decimos, y nosotros los otros repetimos lo que escuchamos. Pero cuando a usted le interesa algo, tiene que decir, ¿dónde dice eso? Porque usted se quedó con que era médico. ¿Y alguna vez leyó un versículo donde decía que él era médico? ¿Sí? ¿Lo leyó? ¿Y dónde?
Colosenses 4 y 14. Ahí dice el médico, Amado. ¿cómo dice? Colosenses 4:14. Cuando googleamos vamos a sacar los celulares. Os saluda Lucas, el médico amado. Ese sí, era discípulo del apóstol Pablo y estuvo hasta lo último con Pablo. Pablo dice ya en la segunda carta de Timoteo, todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Eso él dice. Estuvo. Entonces Lucas también, ¿de dónde escribió? ¿Qué otro libro escribió Lucas? ¿Sabían que escribió 2 libros? Tampoco. Lucas escribió 2 libros. ¿Cuál era el otro libro que escribió? No, sin Google. Hebreo no se conoce el escritor. Por ahí pudo haber sido, como no se conoce. Dios nos ayude. No es que yo sé mucho, decía un pastor, es que ustedes saben poco. Por eso venimos a estudiar. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles lo escribió. Entonces ahí está la explicación por qué Lucas escribe un gadareno, Marco escribe un gadareno y Mateo, que estuvo con el Señor, porque Mateo estaba con el Señor, él vio todo el panorama y él vio que eran 2. Esa es la explicación por qué la Biblia no se contradice. Ahora vamos al tema de nosotros, que me desvié un poquito, disculpen, pero creo que le va a servir para ustedes, más en la materia anterior del pastor. Yo voy a leer, y vamos a leer una frase y una frase. Yo voy a leer San Marcos capítulo 5, ahí mi esposa va a leer Lucas 8:30, y la misma historia del gadareno vamos a leer. Entonces yo voy a decir por qué los demonios se resisten a salir, y pongan la letra A o el número 1, como ustedes quieran, en este ítem. O si no, está acá en el estudio, si no quiere gastar tinta de lapicera, está acá en el estudio. Primero, los demonios fingían adorar a Cristo. Yo voy a leer Marcos 5:6 y ahí mi esposa va a leer Lucas 8:28. 8:28, 8:30. No, ahí está la historia. Marcos 5:6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿No? Fingían adorarle. Corrió y se arrodilló delante de él. Por eso no todo, Jesús también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sí, amén. No todo el que está dentro de la iglesia, recuerde que también se disfrazan como Oveja. Ángel de luz. También los demonios. Y tiemblan y creen. Así que eso no es garantía de nada. Y aquí mire, el demonio vivo, lo vio a Jesús y corrió, dice arrodillarse delante de él. Lucas 8:28, ¿qué dice esa frase? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Y se postró. También, lo mismo, se arrodilló. Lucas, ahí ve que no hay diferencia en lo que escuchó uno, lo que escuchó el otro. Por ahí algunas palabras nada más, pero están hablando del mismo, la misma manera y la misma forma de lo que sucedió. La Biblia no se contradice de ninguna manera. Sí, es evidente que buscando un modo de evitar que el Señor fuera demasiado severo con ellos, fuera demasiado duro, se arrodillaron delante del Señor.
dando que le estaban adorando. Pero el Señor ya los conocía y sabía quién era. Vamos al segundo, o A o B, como usted quiera, el segundo. Jesús le mandó que saliesen del hombre. El versículo siguiente, yo voy a leer Marcos 5:8. Mi esposa ya después va a leer 8:29. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. No es ese, ¿no? Que dije, Jesús le mandó, sí, que saliese del hombre, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Salió? El Señor ya le reprendió. No, todavía no salió. ¿Qué dice Lucas 8:29? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Se estaba resistiendo, más allá de que el Señor ya la había reprendido, todavía no había salido. ¿Sí? Jesús le mandó que saliese del hombre, pero no salió todavía. 3 o C, como usted está poniendo. Los demonios le rogaron que no les atormentara. Marcos 5:7 y Lucas 8:28, la misma frase creo. 5:7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, te pido, le decía él, le rogaba, te pido por Dios que no me atormentes. ¿Qué dice Lucas allí, 8:28 también? En el 28 dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Amén. Lo mismo, que no me atormentes. Le pedían por favor al Señor que no le atormentara. Pero cuando el mandato no fue retracto, sino los demonios se pusieron más temerosos todavía, porque sabían quién era Jesús. Jesús le hace otra pregunta, ya la había reprendido, no quisieron salir. Pero en Marcos 5:9 y Lucas 8:30, el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron y dijeron, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué dice Lucas? Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Amén, muchos demonios. Ellos comienzan a tener un diálogo, una charla, porque no querían salir, se resisten a salir. Demonios, al Señor le pasó también en otra oportunidad, creo que lo leímos en Marco, con un hijo de un hombre que le había traído a sus discípulos primero, y dice que ellos oraron los discípulos y no pudieron echar fuera a los demonios. Y cuando vino el Señor, reprendió, echó fuera al demonio, y ellos medio en secreto fueron y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque hay géneros de demonios, hay demonios muy poderosos que solamente salen ayuno y oración. Hay demonios que no salen así nomás, hay demonios que salen así nomás y tenemos que dar la gloria a Dios. Otro demonio que, mire acá el Señor la lucha que iba a tener, más allá que si nosotros leemos rápido, parece que de repente salió. Y no fue así. Yo que le estoy mostrando con estos detalles, según el estudio, es que no fue un proceso rápido como en otra oportunidad, sino que ellos imitaban, ellos hacían que adoraban a Dios, que alababan a Dios, hasta quizá hablaban en lengua, como mucho nos ha pasado. Pero sabemos que nosotros hemos visto que las actitudes de los hijos de Dios son paz, gozo, amor, todo lo que ya conocemos. Y de los demonios ya conocemos también los frutos, la ira, el enojo, la maldición. Eso viene todo del diablo, no viene de Dios. Así que le adoren, que se arrodillen, que lloren, que levanten las manos, que tiemblen, no significa nada, ¿sí? La cuarta es, les preguntó el Señor, ¿cómo te llamas? La quinta, o la letra que esté poniendo, los demonios respondieron, Legión, ya lo leímos. Legión me llamo porque somos muchos. Ya la quinta. La sexta, cuando Jesús insistía que saliesen, los demonios horrorizados, por ser echados fuera de su habitación, del cuerpo del hombre,
le rogaban mucho que no le enviase que no lo enviase fuera de aquella provincia. Le insistían los demonios, la sexta le insistían los demonios para que no lo echara fuera. Te puede poner simplificado. Pero ellos le rogaban y le decían, Señor, no nos eche fuera. Marcos 10, 5:10 y Lucas 8:31. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Mire cómo le temían ellos, que no temían que lo sacara del hombre, sino le rogaban y sabían quién era el Señor para que no los eche fuera de aquella provincia, de aquella región, dice, de aquel lugar. Mire hasta dónde ellos temían y sabían el poder que tenía Cristo, que tenían miedo que lo eche fuera de la provincia, fuera, lejos de ese territorio. ¿Qué dice Lucas? Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Y ellos ahí peor. Lucas describe que ellos le rogaban al Señor que no lo enviara al abismo. ¿Qué es el abismo? La condenación eterna para ellos. Ellos conocen que hay un lugar que está preparado para ellos y le rogaban al Señor que por favor todavía no los envíe a ese lugar. No los envíe al lugar que está preparado para ellos. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Pasa que nosotros leemos la Biblia, la leemos en cuánto esto que pasó, en menos de 2 minutos, y parece que el Señor echó rápido al demonio, pero no, estuvo allá imitando que le adoraba, le hablaba en una conversación, tenían miedo de ser echados, de salir de ese lugar, conocían quién era el Señor y no era así nomás. Nosotros leemos la Biblia y muchas veces la leemos y hasta conocemos la historia, pero no la aplicamos, no le damos importancia a veces tal vez, ¿no? Simples detalles que nosotros deberíamos conocer como hijos de Dios. Por eso estamos acá en la escuela bíblica conociendo estos detalles y que nos va a servir para nuestra vida cristiana. Amén. La sexta le dije, ¿no? Sí, horrorizados. Ellos no querían que los echase fuera, sino, ¿qué decían ellos? Que los envíe a los puercos. Le decían al Señor, por favor, que los envíe a los puercos. Lucas 5:12 y 8:32. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y Lucas qué dice ahí? Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dio permiso. La séptima es Dios, el Señor le dio permiso. Ahí concluye. Ahí estos hombres, dijimos que eran 2, nada más que Lucas y Marcos relatan que era 1, pero usted ya sabe que los gadarenos, ¿cuántos eran? 2. Bueno, le voy a preguntar el lunes que viene, a ver si se acuerda. El lunes que viene le voy a preguntar cuántos eran los gadarenos, ¿no? Porque a veces leemos nada más y no le prestamos atención, pero lo que le está explicando el pastor Sergio es algo maravilloso. Porque usted le tiene, cuando hay una duda o lee una palabra, le tiene que preguntar a la Biblia. Esto nos enseñaba también otro pastor que venía en un estudio. Le tiene que hacer preguntas y conocer, y cuando hay alguna duda, le dice, ¿cómo era? ¿De dónde era? ¿Quién era esta persona? Entonces eso le va llevando a conocer más las cosas de Dios. Se recuerde que la Biblia se lee por temas, se lee por situaciones, no se lee como un libro común de corrido, libros de corridos, ¿no? No como algunos hacen. Yo tenía alguno que ya había leído la Biblia como 3 veces y me preguntaba a mí cuántas veces leí la Biblia. No sé, creo que ni una, le decía yo. Y porque él la leía de corrido. Y yo no leo la Biblia de corrido. No le explicaba cómo se lee la Biblia, pero bueno, ellos decían que así era mejor. Pero no les quedaba nada, porque yo le hacía preguntas así como ustedes y no sabía nada. Porque leer la Biblia de memoria, te olvidaste una palabra, 2, y te olvidaste todo lo que sigue, ¿no? Pero qué lindo que ustedes puedan ir conociendo, teniendo estos conocimientos, le van a ayudar en servir al Señor. La séptima es, el Señor se lo permitió. Así que es que podemos ver que los demonios se resisten a rendirse
de su lugar de posición. Sin embargo, como tienen que rendirse a la autoridad de los siervos de Dios y los hijos de Dios, y a nosotros, porque esa autoridad nos lo dio Cristo, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, 19. El Señor nos dio autoridad sobre toda potestad del enemigo. Recuerde que vimos la clase pasada que nosotros resistimos al diablo también. ¿O no? ¿Cómo le resistimos? Vio que el lunes que viene le iba a preguntar. Teniendo la armadura de Cristo, toda la armadura. Así vamos a resistir. Lucas 10, 19. Aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos. Amén. Que el Señor nos dé autoridad, como hoy algunos, porque el Señor le usa para echar fuera demonios. Ahora ya terminamos este tema y vamos a entrar a reprender demonios. ¿No? Que el Señor nos use de esta manera no significa que seamos nosotros, sino que es a través de nosotros que el Señor nos usa. Somos una herramienta en las manos de Dios. No como algún hombre se cree que porque Dios le usó o para echar fuera demonio una vez o para sanar enfermo una vez, cree que el poder es de uno y no es nuestro. Esto es del Señor y Él hace como Él quiere. Hay demonios que han salido, como en alguna oportunidad el Señor ni les dejó hablar a algunos y lo echó fuera inmediato. Acá con estos gadarenos se resistían a salir, no querían salir, y era el mismo Señor Jesús con sus 12 discípulos estaban ahí. No me imagino los discípulos orando por el Señor, mirando atrás lo que sucedía, pero ni aún así los demonios se resistían a salir. Imagina acá nosotros, yo digo siempre no le llegamos ni a los talones de los apóstoles, ¿no? O de alguno de ellos, ¿no? ¿Cómo no vamos a luchar? Sí, hay una gran lucha, una gran batalla. Pero no teniendo temor, sino creyendo que el que está con nosotros es mayor. Él nos dio potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y también dijo, en mi nombre echarán. ¿Dónde dijo eso? En la Biblia. Marcos capítulo 16. Porque es para todos. No como algunos andan enseñando por ahí que solo era un poder apostólico del Señor y de los apóstoles. De ninguna manera, el Señor nos dio autoridad para todos nosotros poder echar fuera demonios. Dice el libro de San Marcos capítulo 16, versículo 17 o 16 si quiere. Leemos el 15, así ya lo completamos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A los apóstoles nomás? No, a los que creen. Así que si usted cree, también puede. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, ¿qué van a hacer? Y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... Para todos. El Señor nos dio una autoridad, una potestad de nosotros poder hacer esto, hermano. Así que no tema. Importante tener a Cristo en el corazón, importante mantenernos en santidad, importante es cerrar todas las puertas para que los demonios no entren en nuestra vida, no hagan habitación en nuestra vida.
no hagan una casa de nuestra vida, entonces usted tiene que resistirle. Usted tiene que luchar, tiene que orar, tiene que consagrar su vida, tiene que tener a Cristo en el corazón. Ahora, si no hace nada de esto, tiene que ser miembro de la iglesia, de una iglesia, porque al que creyere y fuere bautizado, dice el Señor, si está dentro de sus posibilidades, tiene que bautizarse. Tiene que ser miembro de la iglesia, tiene que tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena nos hace comunión con el Señor. Ahora, si usted pudiendo bautizarse no lo hace, no es parte de esta promesa. Cuando a nosotros nos reclaman mucho que uno no tenemos que bautizar los chicos, dice, nosotros bautizamos los chicos cuando entran, cuando ya abre su entendimiento, cuando ya tienen conocimiento del bien y del mal. Hoy no hay una edad. Hoy hay chicos que maduran a los 8 o 10 años, ya maduran, ya saben lo que están haciendo, y hay otros chicos de 12, 13 años que todavía no saben ni dónde están parados, dependen de mamá, de papá. Yo digo que si algún día esos chicos no está mamá, papá, van a morir deshidratados, porque tienen 12, 13 años y la mamá le da hasta el vasito de agua todavía. Le cocina, le hace el mate cocido y le pone los cubitos de hielo para que se le enfríe al bebé por la duda. Pero hay edad para cada uno, no tenemos una edad. No bautizamos bebés, no bautizamos cuando están en estado de inocencia, pero sí cuando ya despierta su capacidad, su razonamiento, tienen que bautizarse. Hoy hay cristianos que dicen no, que el nene decida, que ya que los chicos decidan. Hay algunos que hasta son predicadores y están ahí, de ninguna manera tienen una edad. Nosotros decimos, tenés que bautizarse porque es una promesa para el que cree y fuere bautizado. Ahora hay gente que no puede bautizarse, tiene un obstáculo, tiene algo que no puede bautizarse. Bueno, paciencia, Dios conoce su corazón. Por ejemplo, yo tengo unos hermanos allí en Merlo, él ya tiene 83 años y la esposa tiene 93 años y él quería ser miembro de la iglesia, pero para ser miembro dice que él es bautizado antes. O lo bautizaron, pero no puede ser miembro de la iglesia porque están juntos, nunca se casaron. Y yo le dije, vaya a sacar un turno en el registro civil y cásense. Pero parece que él está esperando la otra opción, es más fácil. ¿Cuál es la otra opción? Queda viudo o viuda. ¿No? Yo le digo, vaya al registro civil y saquen un turno y hagan una firma y ya, ¿no? Ahora poder ser miembro de la iglesia. Situaciones que a veces no se pueden, tenemos paciencia con eso. Pero la promesa para el que fuere bautizado, que forma parte de una iglesia, es miembro de una iglesia, participa en la Santa Cena. El que no, está en riesgo. Seguimos, tengo tiempo todavía, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 5 minutos. Bueno, vamos a empezar algo este tema. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? ¿No tienen alguna duda del cuestionario? No. Bueno, vamos a empezar con este tema entonces, ¿no? Ni empezaron ni lo leyeron el cuestionario. ¿Sí? ¿Y? ¿Tiene alguna duda o no? Este tema son los pasos, se llama el título, pongan el título por lo menos. Ya terminamos las características de los demonios, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendimos con esto? Lo que ellos pueden hacer, ¿no? El poder que ellos tienen en el ser humano, dentro de las iglesias. Como dije, no crea que porque está dentro de la iglesia o porque tiene una Biblia está libre. No, tiene que tener a Cristo en el corazón, ¿sí? Vimos las características, lo que ellos pueden hacer. El segundo cuestionario es todo con el mismo material que tengo. El pastor me castigó este año, me dio muy básico, y después es todo apuntes que he podido conseguir, hemos podido buscar, leer y agregar a todo eso. Pero si no, ustedes van a tener material, debe tener 8 o 10 hojas, así que no se preocupen los hermanos que me preguntaban allá si había más material. No hay más material, es lo que le mandó la hermana, y ahora cuando estemos un poquito más adelante le vamos a mandar la otra parte, que son 3 hojitas más, 4 hojitas más, no hay mucho más. ¿Sí? Lo otro, por eso le digo, con nosotros, en mi clase tienen que tomar apunte o por lo menos anotar el video que hablamos de esa cosa para cuando usted
haga el cuestionario y no tenga que andar mirando todos los videos. Los pasos de la liberación, o a la liberación, es el título y el tema que vamos a comenzar en estas últimas clases. Pasos a la liberación. ¿Qué significa la palabra reprender? ¿Qué significa para usted la palabra reprender? ¿Cómo? Exhortar. ¿Y qué significa exhortar? Según el diccionario, anoten, según el diccionario. Ahora vamos a ir a estas tres palabras. Pero según el diccionario, reconvenir, reñir, renegar, recriminar, amonestar, apercibir, increpar. Según el diccionario, reconvenir, reñir, renegar, recriminar, amonestar, apercibir, increpar. Eso según el diccionario, la Real Academia Española. ¿Sí? Ahora, para nosotros en la Biblia existen tres formas que se pueden mencionar esta palabra reprender. ¿Sí? Las tres palabras son estas en griego. No sé si llegaron a anotar o anoten. Primera, epitimao en griego. Elenco y la última, kataginosko en griego. Esto es griego. Esto lo tienen en el estudio igual, o los hermanos allá en las redes. Después cuando se le manda el material están en las palabras. Tres formas de reprender que existen en la Biblia. Yo le voy a dar los significados nomás hoy y vamos a quedar por ahí. La clase que viene vamos a desarrollar estas tres con la Biblia, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo. Recuerde que la demoniología es la enseñanza según... ¿Quedó claro? La primera, epitemao. Y ya le digo que en griego seguramente ni debemos estar cerca de cómo pronunciamos, ¿no? ¿Eso qué significa? Censura, amonestar, prohibir, encargar, mandar, reconvenir. Censura, amonestar, prohibir, encargar, mandar, reconvenir. ¿Sí? ¿Anotaron? Le falta. Eso sí tienen que anotar porque no está acá en el estudio lo que significa. Esos son apuntes que yo le he buscado. Si no, van a tener que buscar ustedes después qué significa. ¿Sí? ¿Anotaron todo? ¿Le falta alguna? ¿Una palabra o no? ¿Están? Vamos a la segunda. Elenco. Que también puede variar. Alguno tiene una J, una G. Ya se lo expliqué eso, ¿no? Según el diccionario. Pero es más o menos. A mí no me interesa tampoco la palabra, sino el significado. Pero para que ustedes sepan qué es lo que significa. Esa segunda palabra significa acusar, convencer, redarguir, reprender, avergonzar, convicto. Acusar, convencer, redarguir, reprender, avergonzar, convicto. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué es un convicto? Un preso. Aquel que le han probado un delito, él nunca lo confesó. Y hasta él cree que es inocente.
pero se le ha probado que fue él. Eso significa un convicto. Ya está preso, se le probó que fue él, pero él niega. Él dice que es inocente. Seguimos la tercera palabra. ¿Lo tienen? Notar algo en contra. Notar algo en contra. Hallar falta. Condenar. Notar algo en contra. Hallar falta. Condenar. La clase que viene vamos a desarrollar bien esto. Pero para que usted vaya viendo, la primera de ellas se refiere específicamente a la reprensión de demonios. La clase que viene se lo doy, igual tranquilo, no anoten eso. La clase que viene lo anota más tranquilo. Pero la primera de ellas se refiere específicamente a la reprensión de demonios. Y esta palabra se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. La segunda de ellas se refiere específicamente a la reprensión entre dos personas. Cuando yo reprendo a otro, un hermano, una hermana, cara a cara, ¿sí? Más o menos lo tiene. Reprensión de demonios, reprensión entre dos personas, significan lo mismo reprensión, pero tienen distintas características. Y la tercera se refiere a la reprensión a sí mismo, a mí mismo. ¿Se reprende a sí mismo? ¿Qué dice? Qué tonto. Qué pavo. ¿O no se reprende a sí mismo? ¿Cómo no me di cuenta? Sí, cuando cometemos un error, o sea, lo reconozco, o sea, sí. Tengo que reprender. Se reprende a sí mismo. Bueno, eso significa, esta palabra específicamente, reprensión a sí mismo. Pero nosotros lo vamos a ver según la Biblia, estas tres, las clases que viene, si Dios así lo permite. Dios les bendiga, nos quedamos por acá y nos estaremos viendo la próxima clase si el Señor así lo permite. Hacemos una oración, los hermanos que nos acompañan, oramos por nuestros hermanos que no pueden estar, que están enfermos, que el Señor fortalezca y ya la próxima clase puedan estar nuevamente con nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta noche poder estar junto a mis hermanos, la iglesia, estar aprendiendo, conociendo más de tu palabra, Padre. Pidiendo, Señor, que tú seas quien nos dé esa sabiduría, Señor, para conocer más de ti, de tu palabra, para no ser engañado en estos tiempos que estamos viviendo, Padre. Yo ahora te pido por mis hermanos que quedaron en sus casas, hermano Enrique que ha quedado enfermo, hermana Liliana, ponga tu mano, Señor, sobre sus vidas, restaura, sana, para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Bendiga a mis hermanos que nos siguen allí en las redes, cada uno que ha estado hoy presente, lo que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús ahora te pedimos, tú nos acompañes y nos permita llegar a la próxima reunión, si no es aquí en la tierra, que sea allá en el cielo contigo, y sea tu voluntad sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios